No sé cómo explicar lo que pasó. A veces, ni siquiera quiero recordarlo. Pero cada vez que miro a mi hijo, el miedo vuelve. Porque hay cosas que simplemente no tienen explicación racional, y lo que vivimos, te lo aseguro, no fue normal. Todo comenzó cuando Samuel cumplió 5 años. Hasta entonces, era un niño como cualquier otro, alegre, curioso, y con una imaginación desbordante. Mi esposo, Daniel, y yo solíamos reírnos de sus ocurrencias, de las historias fantásticas que inventaba antes de dormir. Le encantaba hablar de dragones, de planetas lejanos y de héroes que salvaban el mundo. Pero una noche, una de esas historias me heló la sangre. Era tarde, y como de costumbre, lo estaba arropando para dormir. La habitación estaba iluminada solo por la tenue luz de su lámpara en forma de luna, proyectando sombras suaves sobre las paredes. Samuel me abrazó con fuerza, como si no quisiera soltarme, y con una voz seria que no le conocía, me dijo: «Mami, ¿puedo contarte un secreto?». Sonreí, pensando que se trataría de alguna travesura en la escuela, quizás algo sobre su mejor amigo, Lucas, o sobre la maestra que siempre lo regañaba por hablar en clase. «Claro, cielo. Dime lo que quieras», respondí, acariciando su cabello. Samuel se incorporó un poco, con los ojos brillantes y fijos en los míos, como si quisiera asegurarse de que le prestaba toda mi atención. «Antes de ser tu niño, yo tenía otra mamá», dijo, bajando la voz hasta casi un susurro. «Pero a ella la lastimaron mucho, y no pude ayudarla». Por un momento, sentí que el aire se volvía denso en la habitación. Mi sonrisa se congeló, y una sensación extraña, como un hormigueo frío, subió por mi espalda. Traté de reírme, de pensar que solo era parte de su juego. «Ah, vaya historia», dije, intentando sonar despreocupada. «¿Y cómo era esa otra mamá?». «Era bonita, con el pelo largo y rubio. Siempre me llamaba mi tesoro». Su voz se quebró ligeramente. «Pero un día vino un hombre malo. Yo estaba escondido debajo de la cama cuando la lastimó. La escuché llorar. Luego todo se puso oscuro, y cuando desperté, estaba contigo». Mi corazón latía con tanta fuerza que casi podía escucharlo. Lo miré fijamente, buscando alguna señal de que estuviera inventando todo aquello, pero su expresión era de una seriedad aterradora. No había rastro de la inocencia habitual en sus ojos. «Samuel, ¿estás seguro de que no es un sueño que tuviste?», pregunté, tratando de encontrar una explicación lógica. Él negó con la cabeza con firmeza. «No, mami. Lo recuerdo bien. Esa noche no pude dormir». Mi mente no dejaba de repetir una y otra vez sus palabras. Me quedé acostada junto a Daniel, quien roncaba suavemente, preguntándome si debía contarle lo que Samuel había dicho. Pero algo me detuvo. Tal vez era el miedo a que pensara que estaba exagerando, o quizás el temor de que, al decirlo en voz alta, aquella historia se volviera más real. Los días siguientes, traté de ignorarlo, convenciéndome a mí misma de que era solo una invención de su imaginación. Pero Samuel no dejó de hablar de aquella otra vida. Cada noche, me contaba más detalles. Vivía en una casa grande con paredes azules, su cuarto tenía una ventana por donde podía ver un árbol enorme, y le gustaba jugar con un perrito llamado Max. Max era blanco con manchas marrones, me explicó una tarde mientras coloreaba. Siempre se dormía en mis pies. «¿Y qué más recuerdas?», pregunté, incapaz de contener mi curiosidad. «Que mi otra mamá cantaba canciones para dormirme», respondió, sin levantar la vista del dibujo. «Pero después del hombre malo, ya no pudo cantar más». Se me hizo un nudo en la garganta. Lo peor llegó cuando, unos días después, mientras dibujaba en la mesa de la cocina, me mostró uno de sus trazos. En él, había una mujer rubia, un niño pequeño y una figura oscura, alta, que sostenía lo que parecía ser un cuchillo. El dibujo era sorprendentemente detallado para un niño de su edad, con líneas firmes y expresiones faciales definidas. Se me heló la sangre. «¿Qué es esto, mi amor?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Es cuando el hombre malo vino», dijo con una tranquilidad espeluznante. Yo me escondí, pero mami no pudo hacerlo. Ese fue el momento en que supe que esto no era un juego. Decidí investigar por mi cuenta. No quería alarmar a Daniel, que ya empezaba a notar mi nerviosismo, así que, cuando Samuel se dormía, pasaba horas buscando en internet casos de mujeres asesinadas en los últimos 10 años. Revisé archivos de noticias,
foros de crímenes sin resolver, incluso bases de datos de desaparecidos. Durante semanas no encontré nada que coincidiera con la historia de Samuel. Hasta que una noche, di con un artículo que me dejó helada. Mujer de 32 años, encontrada sin vida en su hogar. Su hijo de 4 años desaparecido. La foto adjunta mostraba a una mujer sonriente, de cabello rubio y largo, exactamente como Samuel la había descrito. El artículo, publicado hacía 6 años, explicaba que el cuerpo de Sofía Márquez había sido hallado en su casa con múltiples heridas de arma blanca. Su pequeño hijo, Matías, no apareció en la escena, y se presumía que había sido secuestrado. Sin embargo, nunca se encontró rastro de él. El principal sospechoso era Roberto, la expareja de Sofía, quien tenía antecedentes de violencia doméstica. 2 días después del crimen, su coche fue encontrado al borde de un acantilado, con él dentro. Había dejado una nota de suicidio, pero no mencionaba al niño. El caso quedó archivado. Lo más escalofriante era que la casa de Sofía estaba ubicada en un vecindario a más de 300 kilómetros de donde vivíamos nosotros. Y, según las fotos, las paredes eran de un tono azul claro, tal como Samuel lo había descrito. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, no pude evitar preguntar: «Cariño, ¿recuerdas el nombre de tu otra mamá?». Samuel frunció el ceño, como si buscara en su memoria. Se llamaba Sofía. El nombre coincidía. Mis manos temblaban al sostener la taza de café. No podía ser una coincidencia. Las descripciones, los detalles, el nombre, todo encajaba. Y lo más inquietante era que Samuel no tenía manera de saber nada de esto. Nunca habíamos hablado de ese caso ni de nada parecido. A partir de ese día, comencé a notar otros cambios en él. Por las noches, despertaba llorando, gritando que el hombre malo lo había encontrado. Empezó a tener miedo de las sombras, y cada vez que pasábamos por una casa con paredes azules, se quedaba paralizado, como si viera algo que yo no podía percibir. «Mami, él todavía me busca», me susurró una noche, aferrándose a mi brazo. «No quiere que esté aquí». Decidí buscar ayuda profesional. Contacté a la doctora Valeria Montes, una psicóloga infantil especializada en casos de traumas y, aunque sonara descabellado, en recuerdos de vidas pasadas. Durante las sesiones, Samuel reveló más detalles escalofriantes: la forma exacta en que el hombre había entrado en la casa, por la puerta trasera, que siempre estaba cerrada con llave, el sonido de los pasos acercándose al cuarto, y cómo su madre lo había escondido debajo de la cama antes de enfrentar al intruso. «Ella gritó que no me lastimara», dijo Samuel con los ojos llenos de lágrimas. Pero el hombre malo no la escuchó. La doctora Montes no podía explicarlo racionalmente, pero me aseguró que algunos niños, especialmente aquellos que han experimentado muertes traumáticas en supuestas vidas anteriores, mostraban este tipo de recuerdos. «Lo importante es que se sienta seguro en el presente», me dijo. «Con el tiempo, los recuerdos pueden desvanecerse». Y así fue. Poco a poco, Samuel dejó de hablar de Sofía, de la casa azul y del hombre malo. Pero a veces, cuando lo miro jugar en el jardín, no puedo evitar preguntarme: ¿quién era antes de ser mi hijo? Y lo más aterrador de todo, ¿ese hombre malo alguna vez lo dejará en paz? Porque hay noches en las que, al pasar por su habitación, escucho susurros. Y aunque no quiero admitirlo, juraría que no es la voz de Samuel la que responde desde la oscuridad.